Para prevenir que el planeta alcance temperaturas nunca antes vistas, la ONG internacional Sinergia Animal y más de 30 organizaciones aliadas interpelan de forma urgente a los bancos desarrollados a anunciar una diversión significativa de la producción animal, pues de acuerdo con la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, al menos un 14.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por humanos y provienen del sector ganadero. Pero para entender un poco más este tema, nos acompaña en la tarde de hoy en Noticias Caracol ahora Karen Andrea Reyes. Ella es la vocera para Colombia de Sinergia Animal. Karen, muy buenas tardes. Quiero arrancar preguntándole sobre si desfinanciar la ganadería incentiva o es una respuesta al cambio climático. Buenas tardes. Buenas tardes, María Camila. Muchas gracias por la invitación. En efecto, esta es una de las medidas que podemos tomar en este momento para no llegar a un punto de no retorno en términos de cambio climático. La ganadería intensiva es aquella industrializada donde miles de animales se confinan en entornos artificiales. Esto es altamente contaminante, puesto que tantos animales están generando emisiones en nuestra atmósfera de gases de efecto invernadero. Por otro lado, hace cargo también este tipo de sistema del 80% de la deforestación mundial de bosques a nivel mundial. Y en términos de contaminación del agua también tiene un impacto significativo, pues los nitratos que se derivan de los fertilizantes sintéticos y los excrementos generados por los animales también pueden envenenar la tierra y alcanzar los acuíferos, que son los recursos hídricos que necesitamos en el futuro y que la FAO en este momento ya determina como una crisis global de la calidad del agua. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen desde la Organización Internacional Sinergia Animal y las otras 30 organizaciones que le hacen ese llamado a los bancos de desarrollo? Bueno, los bancos de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Europeo son entidades financieras que se crearon específicamente para financiar procesos productivos y de infraestructura en los países del sur global. Entonces, lo que les estamos pidiendo a ellos es que sean coherentes con el Acuerdo de París, que desfinancien la ganadería intensiva, que es un sistema de producción que se está convirtiendo cada día más en algo insostenible, y que redirijan esos recursos a sistemas alternativos. Estos sistemas alternativos nos van a poder ayudar a mitigar de alguna forma el cambio climático y evitar las consecuencias que en este momento podemos asegurar pueden ser mayores que la crisis por la pandemia de COVID-19. Es que justamente usted se refiere a ese Acuerdo de París y en noviembre del año pasado 450 bancos públicos de desarrollo anunciaron justamente a través de una declaración conjunta un pedido para alinear todas esas decisiones financieras con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Es correcto. Estos bancos enunciaron que era muy importante para ellos alinear todas sus decisiones financieras, pues querían preservar la biodiversidad, la vida de los océanos, la vida de la naturaleza, puesto que estos recursos son la base para el desarrollo ideal del mundo y que también querían promover sistemas alimentarios más sostenibles. El problema de esta declaración conjunta es que en ningún momento se menciona la ganadería y sabemos que cuando hablamos de cambio climático la mayoría de las personas se redirigen directamente al imaginario de los plásticos, del sector minero, del sector energético en general, lo cual por supuesto también es una gran incidencia dentro de esta problemática, pero también tenemos que hablar de la ganadería, que en este momento tiene una alta ocupación de tierras, tiene incidencia en estas emisiones de CO2, en también el derroche de un recurso tan importante como el agua y sin duda va a tener un papel fundamental. Si el ritmo de la ganadería intensiva continúa creciendo, va a gastar la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero permitidas para el año 2030 y va a consumir el 80% de estas emisiones permitidas para el año 2050. Así que estamos ante una situación sin duda urgente. La coalición de ONGs internacionales, ¿qué recomendaciones puntuales hace sobre la inversión justamente en la producción animal industrial? ¿A qué sistema se podría migrar o cambiar? Bueno, nuestra propuesta es que se prioricen los sistemas agroecológicos, los sistemas agrícolas indígenas, el silvopastoreo, las praderas permanentes que son menos intensas y también los cultivos a base de plantas que no son dependientes de animales. Este tipo de sistemas se han comprobado que pueden tener un impacto mucho menor en el planeta y que además nos pueden ayudar en términos de empleabilidad, de rentabilidad y distribución de riqueza. ¿En qué sentido? El Banco Interamericano de Desarrollo
Desarrollo y la Organización Internacional de Trabajo ya hicieron una proyección de cómo funcionarían estas economías verdes. Para el año 2030 se generarían cerca de 15.3 millones de empleos en América Latina y en el Caribe. Esto triplica la cifra de 4.3 millones de empleos que actualmente le da la ganadería a la región y nos ayudaría, como lo hemos dicho, a tener una convivencia mucho más sana con el planeta, prevenir futuras pandemias también y evitar los desastres meteorológicos que vienen con el cambio climático. Usted plantea esto como alternativa. ¿Por qué sistemas, por ejemplo, basados en plantas, en sistemas de silvopastoreo e iniciativas de praderas permanentes menos intensivas favorecen a la reducción del cambio climático? Bueno, este tipo de cultivos se ha comprobado que usan muchos menos recursos. Por ejemplo, en extensión de tierra, en este momento del 75 al 80% de los cultivos de agricultura animal están destinados exclusivamente para la alimentación de los animales. Esto nos parece ilógico. Si este porcentaje se redujera, tendríamos muchísima más disponibilidad para alimentar a los seres humanos en la tierra. Estamos hablando que en este momento hay 3 veces más de animales que el número de seres humanos y esto es insostenible. Por otro lado, en la ocupación de tierras, como lo mencionaba, también va ligada con el uso de un recurso tan importante como el agua. Digamos que para producir un solo kilo de carne se necesitan más de 15.000 litros de agua, lo cual no sucedería con este tipo de sistemas, donde, por ejemplo, los vegetales solo requieren menos de 1.000 litros de agua para producción. Entonces vemos aquí una diferencia sustancial. También nos podríamos ahorrar el problema de las emisiones por el tema de residuos y el manejo podría ser mucho más amigable. En temas de ganadería sostenible también se plantea un modelo donde se respeta la vida de los ecosistemas, donde se genera un acuerdo para no tener que afectar la vida silvestre que está allí, puesto que en la ganadería intensiva tradicional muchas especies salvajes entran en contacto con los animales domésticos y hay 2 peligros. El primero, que se alimenten de estos animales y se pierdan dentro de la producción, y el segundo, que los contagien de enfermedades zoonóticas que pasarían luego a los seres humanos. Entonces, en sistemas sostenibles se plantean estos escenarios y se genera un impacto mucho menor con el ecosistema, respetando sus dinámicas. Ya han pasado 5 años desde ese Acuerdo de París, donde todos los gobiernos de diferentes partes del mundo se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global bajo 2 grados Celsius, comparado a los niveles preindustriales. ¿Estos objetivos pueden llegar a cumplirse? Bueno, desafortunadamente estamos viendo que la meta no se está cumpliendo y que solamente la mitad de los países comprometidos están llegando a la meta en cierto punto, pero no se está logrando el impacto total. En este momento el mayor riesgo que tenemos es que la temperatura del planeta llegue a 3 grados Celsius, lo que generaría unas consecuencias muy catastróficas para todos, pero desafortunadamente más para los países de ingresos bajos y medios. La ONU ya lanzó una alerta sobre cómo se podría generar un apartheid climático. ¿Qué es el apartheid climático? Es que las personas con menos recursos van a tener menos acceso al agua, a bienes y servicios, podrían también tener dificultades para llevar a cabo los procesos productivos comunes, los cultivos, y debido a los desastres naturales podrían haber muchísimas migraciones, lo que también aumentaría la desigualdad y podría traer problemas socioeconómicos. En el momento en que Colombia se comprometió a esto también quería hacer una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Desafortunadamente, para el año pasado la deforestación no paró, hemos perdido 75.000 hectáreas de bosque y se han aumentado 690.000 animales al hato ganadero en zonas donde la deforestación está primando. Entonces, por esta razón también hacemos un hincapié muy específico a este tipo de iniciativas para poder actuar a tiempo y poder ver resultados antes de que veamos consecuencias muy difíciles para el año 2030 y para el año 2050. Karen Andrea Reyes, vocera para Colombia de Sinergia Animal, hablándonos de esta petición especial de varias ONG a los bancos de desarrollo para que desincentiven el apoyo a las industrias que generan economías que producen gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias por estar en Noticias Caracol ahora. Muchísimas gracias, Mara Camila, fue un placer y un saludo para todos los televidentes.